Hola, buen día a todos. Bienvenidos al tercer episodio de Sin Complicaciones. Mi nombre es Rosa Zamora. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, todo es bajo nuestro punto de vista, sobre el quehacer docente y algunas de las diferentes perspectivas que tenemos nosotros sobre este tema, que es súper extenso. Y bueno, pues les vamos a platicar cómo hemos recorrido este camino, este tiempo bastante bienaventurado que nos ha tocado experimentar. Y bueno, también vamos a conversar sobre algunas experiencias que pensamos de la educación, cómo nos fue como estudiantes, quiénes fueron nuestros maestros, nuestros compañeros, en qué escuela estuvimos, cómo nos trató la educación cuando nos estábamos formando. Vamos a hablar sobre nuestros amigos que hicimos en las escuelas, en qué nivel están nuestros mejores amigos. Y bueno, pues vamos a contar muchas anécdotas, vamos a reflexionar sobre los aspectos pues, que nos marcaron en este proceso de aprendizaje. Algunos parámetros que vamos a tomar así para platicar son por qué soy maestro, por qué estoy en esta área de la educación, por qué me quedé aquí, quién me marcó en esta experiencia. Cuando soy maestro, ¿qué dejo en las aulas? ¿Qué me llevo de cada grupo o de cada materia? ¿Qué se queda en los corazones de los estudiantes con los que trabajamos? ¿Por qué me sigo manteniendo aquí en esta área del conocimiento? ¿Qué amo más de ser docente? ¿Qué amo menos de ser docente? Y bueno, pues vamos a platicar pues nuestras experiencias, cada una tiene una diferente. Y bueno, pues le voy a dar la bienvenida a la charla de hoy a Patti, bienvenida Patti, Isadora, hola. Mayra y Anita. Hola. 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 Bueno, vamos a platicar, yo creo que pues cada quien va a ir tomando la palabra, pero vamos a empezar con Isadora, que nos platique sobre su experiencia. Bueno, pues ya hemos platicado nosotras varias veces de estos temas y a mí me pasó que les contaba que empecé estudiando contabilidad en la Facultad de Administración. Bueno, son dos cosas distintas, ¿verdad? Administración y contabilidad. Bueno, entré a la de Administración. Yo quería estudiar en Puebla, yo según en mi ilusión de adolescente, yo me quería ir a estudiar a Puebla, como si fuera cosa de nada más decidir, y sin todas las implicaciones que tiene, ¿no? Económicas, en dónde vas a vivir, en fin, etcétera, etcétera. Pero al final, pues me quedé y me dijo mi mamá, si presentas, porque estaba yo llorando un día antes del examen, ¿no? Y le dije, es que yo no quiero entrar a administración. Y me dijo ella, bueno, pues si quedas en el examen, pues te inscribes. Y si no, pues ya dentro de un año vemos para lo que tú quieres estudiar. Y le dije, bueno, pero si quedo en la mañana. Y entonces le decía yo, pero ahorita Mayra va a tumbar mi ilusión de ser la mejor porque quedé en la mañana. Ahorita van a saber por qué. Y entonces, bueno, pues ya quedé en la mañana y ni hablar, cumplí mi promesa, me inscribí. Pero de ahí, al terminar el semestre, efectivamente, pues no, de plano yo sentía que no era lo mío, aunque me estaba yendo bien, me iba bien en cuanto a calificaciones, me gustaba el ambiente, pero no sé, como que no me veía yo como administradora o contadora. Y entonces entro durante un semestre que estuve ahí de ociosa en casa, me fui a un grupo de la iglesia y ahí conozco a María Elena Flores, que les decía yo que fue la chica que me dio la motivación, me platicaba mucho de su carrera, ella estaba estudiando en la normal y ella fue como quien dice la luz que iluminó mi camino en ese sentido. Y de repente, pues cuando me di cuenta estaba yo estudiando para educadora en la normal. En realidad, incluso me acuerdo que mi mamá alguna vez me dijo de estudiar letras y yo dije, ¿letras yo? Ahí va a ir Patti. De lo que te perdiste. Yo también quería.
Así es. Y entonces, bueno, pues finalmente la vida, y todavía me dijo, pues puedes ser maestra, ¿no? Y yo dije, maestra yo. Y entonces, pues resulta que ahora amo la docencia, en realidad la amo, porque es, vaya, ahorita que estoy dando clases los sábados, me emociona que llegue el sábado. Se los digo a mis alumnos y creo que ellos piensan que estoy bromeando, porque les digo que me ilusiona que llegue el día de verles y como que les da risa, ¿no? Quizás piensan que es broma, pero no es broma. En serio me gusta mucho, lo disfruto profundamente. Hay grupos que sí motivan. Así es. Adelante, Pati. Bueno, yo quisiera comentar justo con esta idea de la motivación. A lo largo de nuestra trayectoria de vida nos encontramos con personas que tienen una misión. Obviamente no está como muy afianzada, ¿no? Como algo que tengas que hacer. Sin embargo, lo que comparten, sus vivencias, sus sentires, te incitan y te mueven a tomar una ruta, un camino que no habías pensado, ¿no? Como el caso de Isadora, que refiere de una conocida, una amiga. En otros casos, pues los maestros que hemos tenido, alguno ha tocado las fibras más sensibles de nuestra vida y nos ha motivado a querer ser lo que ellos eran o son en ese momento, ¿no? Entonces, aparte de los ejemplos que tenemos en la vida, en la familia, por ejemplo, ¿no? Está las personas con las que también te relacionas para poder tomar una decisión. Y yo afortunadamente elegí la carrera de letras españolas inspirada en mi papá, que me motivaba, me alentaba, lo veía siempre con esta idea de hacer un diccionario. No lo terminó, yo no estaba en condiciones, digamos, de interesarme en ese proceso y lo lamento sobremanera porque su trabajo se quedó a medio camino y bueno, pues él me motivó a elegir, a tomar esa carrera que alguna vez un abogado en una reunión dijo, es que eso no es una carrera, eso es la vida misma, la pasión. Y yo, tiene toda la razón del mundo. La verdad es que hay carreras que se tienen que cursar sí o sí. Una de ellas es, creo, letras españolas. Y bueno, habrá opiniones encontradas porque cada quien habla desde la carrera con la cual, en la cual afianzó sus raíces. Así es. Muy bien. Pero antes de que pase May, dinos tú cómo llegaste a ser maestra. Porque finalmente estamos, vaya, lo comento en ese sentido, de que May y Anita, ellas son maestras por circunstancias, ¿no? En el momento en que llegan a dar sus clases, pero tú elegiste una carrera que tenía que ver con educación. Bueno, yo estudié las 2 licenciaturas que tengo de forma paralela. Estudiaba la licenciatura en artes plásticas de lunes a viernes, que la verdad es mi pasión. O sea, yo desde niña supe que iba a ser pintora, que iba a ser artista, y como lo concreto era pues hacer esa licenciatura. Como había otras que me gustan, como la de letras, pero nunca fue mi opción cursarla porque yo pensaba que era artista. Y paralelamente, como mi mamá me dijo, no vivirás del arte, tienes que estudiar algo que te mantenga, pues estudié la licenciatura en educación y a partir de ahí empecé a ser docente, pero yo descubrí el amor a la educación en preescolar, o sea, en el nivel, no en la licenciatura, no en el proceso, sino hasta que estuve frente a grupo, y lo que me enamoró fue el nivel preescolar es mi amor, o sea, me encantan los niños chicos, en el sentido de cómo descubres, cómo se sorprenden de aprender. O sea, es súper bonito ver cómo la gente puede descubrir que aprender es bonito. Y da felicidad, claro. Bueno, Rosy, sobre este tema, independientemente de que tuviste un área de oportunidad impresionante, que es la educación preescolar, ahora que estás frente a grupo y que ya han pasado muchos años, ¿no? A nivel superior, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay que fomentar en los estudiantes de licenciatura ciertas habilidades que
a lo largo de su trayectoria de vida se perdieron. Por ejemplo, esto de la capacidad de asombro, ¿no? No sé cómo lo puedas tú trabajar desde licenciatura. Fíjate que en este tema te das cuenta, en educación preescolar los niños me encantan porque se sorprenden de lo fantástico y lo irreal. Y entonces tú puedes llevar procesos de aprendizaje con pura fantasía. Pero cuando llegan a primaria, empieza a entorpecerse esa capacidad de asombro. Llegan a secundaria, ya tienen más bloqueos. En bachillerato tienen otro tipo de intereses que no son el aprendizaje. Y en universidad hay que enamorar a la gente para que quiera aprender. Entonces, yo lo siento, no lo analizo, sino que lo siento que el docente de universidad, o bueno, de nivel superior, tiene que tener el amor por el proceso de enseñanza. Porque como llegan los muchachos, hay que enamorarlos de que quieran aprender. Y entonces, pues eso lo haces desde tu propio amor por lo que haces. De acuerdo contigo. Aunque ahí yo diría que entra precisamente el trabajo que ha realizado Anita, ¿no? Porque es con los niños y seguramente la capacidad de asombro se ve ampliada cuando hablamos de cuestiones de sembrar, de manipular la tierra. Cuéntanos, Anita, tu experiencia. Mi experiencia, pues yo doy el taller del lombricomposta. Y entonces lo que hacemos es con los niños, pues todo llevarlo a la práctica, ¿no? Y siempre el ensuciarse y sacarlos de un poquito de su aula, pues si los sacas de la monotonía y les asombra todo lo que hacemos, ¿no? Me gusta porque los niños son muy participativos. Y sí, como dice Rosy, se asombran, quieren participar, quieren estar en todo, quieren tocar. Hay niños que no se quieren ensuciar, ¿no? Como todo. Pero sí, me encanta cómo los niños, pues les gusta mucho los he notado muy asombrados y participativos en el tema del medio ambiente. Y eso me agrada, me gusta. ¿Sabes qué creo? Que no es tanto que no se quieran ensuciar. Estas cosas son ya cosas aprendidas. O sea, les enseñaron a que no se ensucien. Les dijeron, no te vayas a ensuciar, no te llenes de tierra. Ay, ya te ensuciaste las manos, ¿no? Entonces, esto ya, cuando llegan a ti, ya lo aprendieron. Porque si tú ves un bebé y lo metes en una tina de tierra, el bebé está fascinado, ¿no? Claro. Entonces, creo que es más ya una situación aprendida, pero en general a los niños les encanta ensuciarse. Y agarrar lombrices no creo que fuera problema para ellos. No. ¿Quién sabe luego? Sí. Bueno, hay adultos que les gusta mucho. Anita, y aparte de esta actividad que realizas, ¿has tenido interacción en otros espacios académicos con estudiantes? No. Mi interacción siempre ha sido con niños. Ok, muy bien. Yo siento que con adultos es más complicado. ¿Cómo ves? Te vamos a invitar a un grupo. Ay, Te voy a invitar a mi grupo para que les pongas a un taller de lombricomposta. Ya ves que lo habíamos platicado sí, otra vez. estaría genial. Sobre todo porque a partir de la experiencia también se pueden detonar intereses investigativos desde la sustentabilidad o desde el cuidado del ambiente. Así que invítala, por favor. Estás invitada. Mayra, ¿a ti cómo te ha ido en esta experiencia de ser docente? Bien. No lo elegí, ni lo soy porque no es mi quehacer principal, pero cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, me ha parecido una experiencia gratificante. He sido maestra de idiomas. Mi mamá es maestra, mi mamá, pues sí, en algún momento me decía que estudiara yo para ser maestra, pero igual que Isa, no, yo maestra, no, claro que no. Entonces, al final, como bien dijo Isa, yo presenté para varias carreras, quedé en todas. Aplausos. Sí, ponle. No es concurso, pero No es no es por presumir, pero pues como Isa presumió, pues yo también, ¿no? Entonces, bueno, había quedado en primer lugar en la
normal, en educación especial. Te quitó tu lugar. Sí, así es. Pero nunca me inscribí, ni siquiera. Quedé también en Ciencias de la Comunicación, me inscribí, no fui. Y no fui porque ya estaba estudiando publicidad, en la cual quedé en segundo lugar. Me ganó mi amigo Manolito, saludos. Y pues ya estaba enrolada en la carrera y los sábados estaba estudiando italiano. Entonces, derivado de mi amor por los idiomas, pues al final sí terminé siendo maestra, ¿no? He sido maestra particular y maestra en escuelas de idiomas, tanto de inglés como de italiano. Y me encanta, la verdad. Y de hecho tuve la oportunidad, la primera vez que pude ir sola a Europa fue por eso, porque necesitaban una maestra particular de inglés para un niño italiano. Entonces era un niñito de 3 años que al principio me odiaba cuando llegué, me pateaba, me decía pues, groserías que dicen los niños, ¿no? Me decía, soy una caca puzzolente, o sea, eres una caca apestosa. Y bueno, pero en ese idioma suena muy bonito, ¿me la puedes repetir? soy una caca puzzolente. Sí, entonces, pues se llama Eugenio el niño. Ahorita debe tener como 24, 25 años ya. Pero en ese entonces tenía 3 años. Y era un niñito rubio, todo chiquito, todo lindo, que al principio me odiaba, pero después me amó. Y pues a él le enseñaba inglés. Ya lo hablaba un poco porque su mamá hablaba muy bien inglés, pero pues querían como reforzar. Y me gusta mucho, o sea, con él me llenó mucho que aprendiera inglés, pero que además tenía varias palabras que no decía bien, porque las repetía mal y a sus papás les daba risa, ¿no? Igual que pasa aquí en México, o sea, el niño decía, por ejemplo, uchifo en lugar de uficho, que es oficina. Y los papás, ay, sí, el uficho, sí. Y yo, no, Eugi, uficho, uchifo, uficho. Y a fuerza de decirme que era una caca puzzolente, terminó hablando mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho. Actualmente, pues, no es lo principal que hago, pero cuando he podido hacerlo, pues, lo he disfrutado mucho. Y al final, bueno, sí terminé trabajando en una institución educativa. Hasta el momento no he tenido que estar frente a grupo, pero sí me gustaría, pues, prepararme más para que en el momento que me toque hacerlo, pues, lo haga de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué no estás dando clases? A ver, aquí que no te No lo sé. escucharon. No, sí, Yo Mayra, no ¿por qué no sé. estás dando clases de inglés en el Centro Jalapa? Tal vez, ¿Sabes que hay experiencia formativa de inglés? sí, pero la última vez que sí me llamaron, apliqué, pero me decían que debes tener la carrera de idiomas. Y yo no tengo, o sea, yo estudié publicidad, el inglés lo tengo certificado, pero no tengo una licenciatura. Ajá. Tal vez si hiciera alguna maestría en algo relativo a idiomas o a traducción o algo así, quizá entonces sí podría. Bueno, y a veces es un requisito, pero no significa que otra persona esté certificada y capacitada para transmitir la enseñanza de un idioma. Porque uno de los temas, o entre los temas que tienen que ver con la labor docente, a veces amamos algunos maestros que nos dieron determinadas clases y detestamos a otros, ¿no? Caso que probablemente le ocurrió al niñito con el que empezaste, ¿no? Que no quería la figura del docente. Y me hace recordar ahorita que a lo largo de la trayectoria formativa, pues a veces el inglés es una asignatura a la cual no se le da la debida atención. Sí, también yo creo que por eso a mucha gente no le gusta, ¿no? Yo siempre abogo por los idiomas porque a mí me gustan, pero sí, o sea, siempre me encuentro con ay, no, es que el inglés no, está bien difícil, o no lo entiendo, o nunca he podido, o no se me da, y siento que pues todo eso son mitos, ¿no? Porque, ¿cómo es que son, por ejemplo, ustedes dos, son bien inteligentes Gracias. para muchas cosas, ¿por qué el inglés no se les va a dar? O sea, Porque a lo no para mejor... todas. No,
pero a lo mejor les Ya cuesta... seríamos perfectos, como decís, ahora ya. Dios. Claro. Aparte de todo. Sí, o sea, Aparte de todo, bilingües. Sí. ¿Qué más quieres de nosotros? Pues mira, Pero yo creo- yo soy políglota, Pero ¿no? yo Pero creo, Mayra, que tiene que ver con cómo te transmite. exacto, el cómo te acercaron a ese tema, ¿no? Porque obviamente todos tenemos ciertas facilidades, a lo mejor a mí se me da más fácil y por eso me gusta, pero no quiere decir que ustedes no puedan, simplemente que tienen que tener otro acercamiento al idioma y además quitarse todos esos prejuicios de maestros que han tenido o de experiencias negativas y por supuesto que podrían aprender inglés. Y eso sucede, perdón, con todo. Matemáticas, Claro. español. Educación física. educación Yo soy física. una papa Física. para las matemáticas, o sea, Pues y para la química, peor. Ay, a mí me Yo- gustaba mucho la química. Yo química no sé cómo pasé, no tengo ni la A mí me menor idea. encantaba la ¿Quién lo química. diría, señorita? No, yo pues en el inglés estuve, que de verdad, yo creo que si hubieran tenido maestría y doctorado, con tantos años que estuve en el centro de idiomas, ya tendría yo el doctorado o postdoctorado. Pero llegaba el momento del examen de inglés oral y ya no iba. O sea, haz de cuenta que ya salía de mi casa y sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Ya cuando iba llegando, agarraba camino por otro lado y Ansiedad. no llegaba al examen, porque siempre me dio mucho Ansiedad. temor hablarlo. O sea, el tener que hablarlo siempre sentía que lo iba a hacer mal, que se iban a burlar de mí, que en fin, ¿no? Entonces, también creo que mucho del inglés tiene que ver con el escuchar música en inglés desde que eres chavito, chavita. Sí. Y a mí Desde no me ahí, gustaba y entonces nunca lo hice y como que no tuve el oído para el inglés, ¿no? Sí, No afiné el oído para el inglés, pero sigo pensando en que tal vez en algún momento lo llegue a hacer. Digo, porque en algún momento dije, ay, no, gracias, yo no lo voy a intentar, ya basta con el Pues, inglés, pero una de mis pues, ¿quién maestras sabe? favoritas de toda mi vida académica fue mi maestra de inglés de la primaria, de quinto de primaria, que fue la que hizo que yo me enamorara de los idiomas, la Ay, teacher qué Marta, lindo. que ella pues lo hacía muy lúdico, ¿no? Incluso me estaba acordando que el otro día estábamos platicando sobre eso, pero en ese momento no me acordé sino hasta después, que tocó cuando yo estaba en quinto un mundial, no recuerdo cuál, y esta maestra incluso nos ponía los partidos y nos decía, si hacen las lecciones y platicamos en inglés y bla, 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 todo lo que ella nos pedía, los dejo ver los últimos 20 minutos del partido de México. Y pues nosotros, chamacas de primaria, ni sabíamos nada de fútbol, pero era, sí, México, sí, el mundial. El relajo, el relajo. Ajá, y nos ponía, si cumplíamos, nos ponía el partido. Nos ponía música, nos ponía libros, pero libros pues como de cuentos, así, no libros de texto que no nos interesaran, ¿no? Entonces, pues ella fue la que hizo que a mí me encantara. Inspiración. Claro, sí, para el inglés, sí. Y de hecho mi sueño frustrado es ser traductora e intérprete. Bueno, todavía estás a tiempo, Nunca es tarde. No, pensaba que lo importante que es la forma en cómo enseñas, ¿no? Que hagan que tus alumnos se enamoren y entiendan. Y lo hagan así, o sea, que como Mayra, que se enamoren de eso y de ahí hagan más y más y más y despierta la curiosidad. Cosa Sí, que no pues pasa yo con- creo que eso pasa en todas las experiencias, pero además estábamos platicando también la vez pasada precisamente de cómo la pasión que te lleva a ser docente hace una gran diferencia, ¿no? Y sí, yo también he sabido de maestros de matemáticas muy buenos, ¿no? Que te pueden inspirar, que te pueden llegar a inspirar para ser, pues, matemático, por ejemplo, ¿no? Eso no lo tuve. No, difícilmente, Y es- difícilmente, pero es que es una cadena, porque al final ellos tampoco tuvieron esos maestros, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahorita que estoy con los jóvenes que van a ser futuros docentes, maestros de primaria, de jardín de niños, ¿no? Sí hablo mucho de la responsabilidad que tienen, porque si no les gusta, pues que se busquen una oficina, que se busquen un área, porque la educación, el que estudia para educador no necesariamente tiene que estar frente a un grupo, ¿no? Entonces, pues hay tantas áreas que pueden buscar alternativas y no frustrar a los chiquillos, ¿no? Bueno, pues esto es sumamente importante porque puedes desarrollar
y propiciar la reflexión de en qué lugar te encuentras y qué es lo que quieres hacer. Yo he tenido varias experiencias con estudiantes de licenciatura y tengo muy presente el caso de una chica que me dijo, me voy a dar de baja porque después de las pláticas que hemos tenido sobre determinado tema, esta carrera exige mucho, es muy demandante. Es una gran responsabilidad ser docente y yo creo que no estoy preparada. Me pareció tan honesto que tomara la decisión y fue de aplaudirle, porque además, a partir de esa decisión, pues ella tomó otro camino. Ella tomó otro camino y se siente más realizada. Pero necesitamos ser escuchas también, ¿no? Y que otra persona acepte las sugerencias o las recomendaciones que les hacemos. Y la labor docente es una muy grande responsabilidad. Es casi como la carrera de medicina. Te exige mucho, tienes que entregarte mucho y prepararte constantemente. Claro, porque además de nosotros también dependen vidas, ¿no? Yo ahí quiero mencionar, por ejemplo, alguien que me inspiró también mucho en cuestión de mi trabajo. Tranquilas, chicas. El maestro Reinaldo Castillo Aguilar, que no puedo dejar de mencionarlo. Ay, no me vaya a mandar otra cosa que no sea. Muy bien. Sí. Y bueno, aprovechando la ocasión para mencionarles, porque ya habíamos hablado de su podcast, pero no dije el nombre correctamente la primera vez. Aquí va a ir a ver una respuesta de EduSapiens. eso. Escúchenlo, por favor. Son entrevistas que hace de docencia y están muy interesantes. Bueno, justamente aplicando del tema, ¿no? A ver cuándo nos invita a entrevistarnos a las 5. Muy bien, sigue Rosita. Bueno, ¿quién nos ha inspirado? Está bien que tomes ese tema. Pati ya nos platicó que su papá. Yo les voy a decir que yo tuve una maestra en cuarto de primaria, que no me acuerdo más que su nombre, que se llamaba Corazón, y con ese solo nombre yo me sentía inspirada. Wow. Ay, qué bonito. De ahí en fuera no Besos. tengo más recuerdos. ¿No tienes más recuerdos de maestros que te hayan inspirado? Sí. O sea, recuerdo mis dos maestros de primero de primaria. El maestro Antolín, que me reprobó. Órale. Porque, bueno, yo les voy a decir un diagnóstico pedagógico que dio, es que yo era burra. Y entonces repetí primero de primaria y cuando llego con el maestro Salomón se da cuenta que soy débil visual en el estudio de los ojos. Se dio cuenta que yo no veía nada, era ciega. O sea, yo he usado lentes Desde muy chiquita. desde muy chiquita, por eso. Y entonces, bueno, sí lo recuerdo, ya estaba en primero de primaria. Oye, nombres, pero y hasta sus caras. la palabra burra puede aplicar como... Fue su diagnóstico pedagógico. diagnóstico. En ese entonces. O sea, así mira, yo yo entendí burra. No, así se lo dije a mi mamá, su hija es burra, por eso va a reprobar. Y mi mamá le creyó, entonces dijo, bueno, esta es burra, que repita primero. Y entonces llego con el nuevo maestro al nuevo ciclo escolar y le dice a mi mamá, señora, su hija no es burra, es ciega. No sé qué era peor, ¿verdad? Ser burra ciega. Lo bueno que primero le dijo, no es burra, porque imagínate que le hubiera dicho, señora, Es burra y ciega. Ay, burra y ahora ciega. Tan importante el lenguaje, ¿no? Porque el diagnóstico que te dieron, pues es difícil de sobrellevar para muchas personas. Algunas no logran superar que alguien te señale o que te diga eres tal o cual persona con determinadas características, y me hace recordar que seguramente a algunas de nosotras nos tocó también este castigo de estar de espaldas al grupo con tus orejas de burro. Bueno, es que eran prácticas docentes aceptadas. Claro. No, Porque eso hace totalmente. 46 años, o sea, 45 años, ¿no? 44 años. Ay, Ay, perdón, si hacen la suma. Ay, A mí no Bueno. me tocó, pero a mí me tocó que en el jardín de niños una maestra nos aventaba los borradores. Sí, a mí O me sea, ahí tocó. teníamos 4 y 5 años, digo. A mí en la primaria, una maestra en quinto o en cuarto pegaba con la regla de madera en las
y con los anillos en la cabeza. Ay, Imagínate lo que le pasaría No, hoy. hija, eso ya es. Y ni Ah, decían que Ahorita era sí bullying. te funan y te No, meten al no bote. decían No, que era ¿para qué bullying. quieres? No. Nadie O sea, le decía nada a la maestra. Sí. no, Es nadie. muy malo eso. Eran no, porque otras era épocas. normal, entre comillas, ¿no? A nosotros, a mi hermana y a mí, van a escuchar muchas veces durante el tiempo que dure este podcast, que espero que sean unos 20 años o más, van a escuchar que hablo a veces en plural porque crecí acompañada por mi hermana gemela y entonces casi siempre cuando me refiero a la infancia me refiero en plural. Y entonces a mi hermana y a mí en nuestras hojitas estas que te daban unos cartones así en donde venía yo con año la ficha, algo así. Pero fíjense, era muy curioso porque no usaban la misma palabra pedagógica, sino pasábamos de ser platicadoras, comunicativas, parlanchinas, ya nomás les faltó ponernos cotorras, ¿no? Pero el caso es que cada año nos cambiaban eso en la ficha, pero siempre era lo mismo. O sea, les gusta platicar, es muy parlanchina, yo no entiendo por qué, ¿verdad? Me Pero identifico tanto con eso. O sea, Me acordé del año con sellito. año. no, yo tenía, Ay, clásicos yo sellitos. tenía mis calificaciones, siempre fui así como dirían ahora ñoña, desde la primaria. Por eso Pero sacaste primer No lugar. era, es que ni siquiera era matada, como dicen, ni nada, o sea, simplemente pues ponía atención y siempre he tenido aparte buena memoria, ¿no? Entonces, un poquito de esto, un poquito de aquello y pues me iba bien. Pero siempre dice mi mamá que la boleta era 10, 10, 10, 10, 10, conducta 8. Y así que una vez me pusieron creo que conducta 7, algo así. Entonces mi mamá fue así de, oiga, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Se portó mal o fue grosera? Puso una bomba. Y ajá, casi, casi. Y la maestra, no, señor, es que platica mucho, todo el tiempo platica. Y mi mamá, bueno, pues cámbiala de lugar. Y la maestra, no, señora, ya lo intenté, platica con quien sea. O sea, no importa dónde yo la cambie, ella platica. Pero fíjate, ahora analizándolo desde otra perspectiva, definitivamente eso que hacías tenía que ver con tu intelecto. Al final no necesitabas estar totalmente atenta a la clase, Sí. quizás te rebasaban las actividades, era un momento en que te Te aburrías. distraía. Y entonces, bueno, eso ya lo entendí, ahora vamos a platicar. Claro. Sí, O puede sea, ser. y digo, no porque, o sea, así como te identificas con lo platicadora, yo no fui de 10, me dijo una maestra en la normal, que también recuerdo su nombre, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Isadora? No eres burra, eres floja. Bueno, burra, floja, distraída, son las percepciones que nosotros tienen de nosotros, ¿no? Pero sí, cuando estás estudiando en básica, pues sí te señalan y ya queda como marcado, ¿no? No, pero eso ya era la normal, amiga. Superaste. Pero me queda claro que tenía que ver con esto mismo que tú estás diciendo. O sea, al final yo no me preocupaba por quizás hacer todas las tareas, por cumplir con todo, por Sí. tener un 10 en el examen, ¿no? Sí, porque Con lo, sabías te iba a ir con bien. lo que captaba y con lo que todo, yo salía, ¿no? Entonces nunca anduve buscando más y quizás si lo hubiera buscado lo hubiera encontrado, pero así estaba bien, ¿no? Sí. Al final, y bueno, algo que me queda claro a lo largo del trayecto y ahora que ya estoy trabajando, es que no necesitas tener 10 en la escuela. No indica Y nada. que en no me realidad. escuchen los niños, pero lo cierto es que el aprendizaje va más allá, ¿no? Un tío, mi tío Vicente Velázquez, que también le mando un saludo y un beso. Un beso, por favor, para mi tío Vicente. Y ahí Mira, ya está. sabes dónde está el Él, beso. precisamente cuando salimos de la prepa, mi hermana y yo nos dio unos anillos y mi mamá le dijo, ¿y para qué les regalas esos anillos si no salieron con 10 ni nada, ¿no? Y le dijo, es que en la escuela no se tiene que aprender solo de la escuela, se tiene que aprender también de la vida, ¿no? Claro. Y al final, pues, yo creo que sí, que efectivamente ahí va uno avanzando y aprendiendo no solo de la escuela, sino de todo, de tus compañeros, de tus maestros, de todo. Y puedes ser el mejor y no necesitas haber sido el de los 10, ¿no? Eso es verdad. Yo creo que la escuela es fácil porque solo necesitas leer, entender, poner atención y bueno, se trabajaba con otros niveles de dificultad porque la vida era diferente para los que, bueno, para
Y ahora, bueno, yo veo las dificultades a las que se enfrentan las generaciones de ahora son más simples. La escuela parece más difícil, pero no han cambiado su nivel de dificultad. No. Han cambiado las personas y la percepción que hay de la escuela, ¿no? Exacto. Claro. Y bueno, cuando hablan de evaluación, pues también me hacen recordar que a lo largo de distintas etapas ponderamos y aspiramos a la calificación más alta, ¿no? Pero cuando llegas a un nivel superior, cuando sabes lo que vale obtener un 6, y para mucha gente un 6 puede ser una calificación sancionada, yo creo que hay gente que atesora un 6 como si fuera un 10, ¿no? Nada te va a garantizar que el aprendizaje que tú tenga que ser medido por una cifra. Fíjate que en la universidad me ha tocado aprendientes que a veces se frustran porque sacó 10 aquel que ellos piensan que no lleva las tareas, que no asiste. ¿Por qué sacó 10? ¿No? ¿Por qué él sacó 10 y yo también? O sea, él tendría que sacar menos que yo. Yo les he dicho a esa clase de estudiantes, le digo, mira, en primera, tú debes preocuparte por ti. Eso es lo primero. Lo que más te debe importar en este momento es tu calificación y no la del otro. Y por otro lado, la calificación, nos gusta o no, siempre lleva un alto porcentaje de subjetividad, porque está condenada a que nosotros decidamos si aprendió o no aprendió. Finalmente, yo no puedo saber realmente qué se lleva puesto el alumno, ¿no? Qué se encuerpó de todo lo todo lo que enseñamos. Y como decíamos hace un momento de la figura del docente, como nosotros en la UPB finalmente hemos pasado y menciono la institución porque pues la mayoría o todas somos parte de esa institución, pero como maestras finalmente hemos pasado por diferentes denominaciones, ¿no? Hemos sido mediadoras pedagógicas, hemos sido asesoras, hemos sido docentes. Hay otra que se me olvida siempre, pero hay una por ahí que no había, antes de mediadoras, asesoras. Y en el sentido estricto, realmente lo que hacemos es acompañar en el aprendizaje, mediar ese proceso, ¿no? O sea, porque además pues es licenciatura, porque además estamos ya, estamos los sábados nada más, y eso significa que tienen toda la semana para aprender otras cosas, ¿no? Que ellos tienen que construir ese conocimiento. O sea, nosotros les damos las herramientas, les damos los instrumentos, les damos los materiales, pero cada quien tiene que construir su conocimiento. Y lo único que venimos a hacer los sábados es a consolidar ese conocimiento. Y de alguna manera pasa lo mismo en la escuela. Tú puedes tenerlos en el horario completo, ¿no? Y estar ahí con ellos y les vas a dar materiales y les vas a dar instrumentos y vas a decidir quizás ahora los proyectos, que eso es lo que de alguna manera se eligen, ¿no? Pero de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la comunidad. Y cuando juntas todo eso, obviamente lo que generas es que crezca el interés, ¿no? Y eso es lo que tiene que haber tanto en la primaria, en el jardín, en la secundaria, en la prepa, interés. Quizá lo que nosotros tenemos que hacer solamente es eso, prender ese fuego, ¿no? Del interés para que todo lo demás fluya, pero depende de nosotros. Es como la frase que compartimos en las redes sociales, no sé si la leyeron, que justo era eso, o sea, decía, la educación no se trata de llenar un balde, se trata de encender una llama. Ajá. Porque si tú tienes la curiosidad de algo, si algo te interesa, pues quieres aprender lo más que se pueda de eso, ¿no? Entonces, si tu maestro o tu guía o tu asesor además te da herramientas y te hace ver ese conocimiento de una manera atractiva, creativa, pues más vas a querer saber, ¿no? Y no nada más memorizar, que es lo que muchas veces se hace, ¿no? Que por eso es que yo creo que la calificación no siempre habla de qué tanto sabes o de qué tan arraigado está el conocimiento, ¿no? Porque no es lo mismo, me aprendí todo, tengo el examen, pero a las 2 semanas ya no me acuerdo de nada, ¿no? Que yo creo que yo así pasé química, que de verdad no me acuerdo de nada. O sea,
hasta la fecha mi esposo me dice, Mayra, pero es que es bien fácil, mira, y me empieza a explicar y esto, y el no sé qué, y no tengo, o sea, ni siquiera puedo decir lo que me dice, porque no me acuerdo, porque no le entiendo nada, ¿no? Entonces, para mí es como chino mandarín, si me habla en idioma de química. Y él me dice que es muy fácil. Es como la famosa raíz cuadrada, ¿no? O sea, realmente. Pero esa todavía le encuentro la lógica, o sea. Sí, a ver, dímela, porque yo nunca se la he encontrado. Trigonometría sí me gustaba. Álgebra, todo eso sí. Pero yo, en el primer examen que tuve de matemáticas en la preparatoria, yo fui a una prepa muy de ñoños. Ya sabrán ustedes que son de aquí de Jalapa cuál es. La oficial B. La oficial B. Entonces yo venía de ser la niña de oro de 10, de cuadro de honor, tanto en la motolinía, porque en la motolinía de la primaria nos daban una cosa que se llamaba pase automático. A las que llevábamos, porque era de puras niñas, las que llevábamos los mejores promedios, como 3 o 4 meses antes de que terminara el año escolar, llegaba la madre directora de la primaria y decía, traigo aquí los pases automáticos, y te daba tu pase automático al siguiente año, ¿no? Entonces yo siempre fui de pase automático, de cuadro de honor. Isa, aplausos para la niña de oro, por favor. Para la niña ñoña, ¿no? De ganar el concurso de lectura rápida. Yo creo que de ahí me viene me encanta leer, y sí, en primer grado, gané el concurso de lectura rápida, ¿no? Y ya se me había olvidado dónde iba, pero bueno, venía de puros 10, cuadros de honor, y secundaria igual, y llego a la oficial B, a la preparatoria, primer examen de matemáticas, 2. Wow, sí, ya. Entonces fue como, ya te tocaba, me aterrizó, ¿no? Claro, y todavía la mamá de una amiga, sí, llegamos a casa de mi amiga, y mi amiga, ay, mamá, ¿qué crees? Es que saqué 4, y su mamá, ¿cómo voy a creer? No puede ser, solo una persona tonta saca 4. Y yo, ay señora, yo saqué 2, perdón. Y sí, o sea, pero lo bueno que mi mamá, pues no, sí era exigente, pero nunca me regañaba ni nada, sino más bien como que, ¿qué necesitas? ¿Por qué sacaste 2? No te preocupes, bla, bla, bla. Y pues sí, ya después mejoré mi calificación, ¿no? Pero pensé que ibas a decir me cambié de escuela. No, terminé ahí. Sí. Y qué gratificante cuando uno se enfrenta a un resultado no grato, ¿no? Sí. Digo, en secundaria normalmente yo me fui a extra en matemáticas, ¿no? Pero eso me implicó que al término del ciclo escolar tenía que presentar el examen de R1, no sé, sí. Y para eso te preparabas. Y yo tengo muy claro que me esforcé mucho y obtuve una calificación aprobatoria muy buena con la intención de acreditar esa asignatura. Es un estímulo. ¿Cuál era? Matemática. ¿En qué grado? En la Federal 2 con el maestro Memo Luna, muy conocido, muy buen maestro, pero pues obviamente las matemáticas no son para todos. Yo acabo de ver a ese maestro que me puso 2 y Isa lo vio también. ¿Lo vimos en dónde? En el centro, en el restaurante que fuimos el lunes. Ah, sí es cierto. Estaba ahí tomando su cafecito así como siempre con su camisita blanca, su chamarra de cuero, sus jeans. ¿No le hablaste? Tomando un cafecito. No, pero es un hombre bastante mayor y yo me pregunto, ¿hubiera sido interesante acercarse y ver si se acordaba de ti? Porque si es matemático, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero hay una maestra, hay una maestra ahí en esa escuela que cuando yo llegué al curso de preparación para entrar ahí, o sea, todavía ni me habían aceptado, era el curso para presentar el examen. Ella daba clases de lectura y redacción o de español, no sé cómo se llamaba en ese entonces. Salgo un día y estaba mi mamá que fue por mí porque íbamos a ir a comprar algo y veo que mi mamá, ¡maestra! Y la maestra, ¡Yolanda! Y se abrazan, ¿no? Y yo así de, uy, porque aparte la maestra tenía fama de, no, esta maestra hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ya se abrazan, se saludan, nos vamos y mi mamá, es que ella fue mi maestra en la prepa, o sea, fue su maestra en la oficial B y se acordaba de ella. Le dije, ¿pero la habías visto? No, desde que salí de la oficial no la había visto. Entonces ya mi mamá le dijo, oye, es mi hija, va a presentar, no sé qué.
Pues cuando cuando estaba yo en la escuela, que ella me daba clases, siempre me decía, tu mamá, a mí y a otro amigo, que su mamá y mi mamá habían estudiado juntas, y decía, fulanito y Mayra, sus mamás eran moviditas, así que ustedes también, por favor. A ver, pónganse a hacer esto, no sé qué. Y ahora, yo salí de la Oficial B en 2001 y me la encontré hace como 2 años, que yo estaba con mi negocio en una feria, y se acercó a saludarme. O sea, se acuerda de mí y se sabía los nombres completos de todos. Una vez a unos familiares míos que estuvieron ahí, reconoció a la hermana, cuando la hermana ni siquiera había estudiado en la Oficial. Dijo, oye, tú eres hermana de fulanito, ¿verdad? Y ella, sí, sí, te pareces mucho. O sea, bueno, súper buena fisonomista, es que hay buena memoria, todo. Es que hay maestros que se quedan en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, y seguramente muchos estudiantes nos quedamos en la memoria y el recuerdo de los maestros. Bueno, hablando de estudiantes inolvidables, yo tengo también la mención de Irving Sochigua. Ahora él es, les dije hace un rato, supervisor escolar, y fue mi alumno en la licenciatura en educación. Escuchen bien el título, Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Rural e Indígena. O sea, toman aire y continúan. Bien, Irving es de esos alumnos que no se olvidan, ¿no? Que dejan huella. Que dejan huella. Y digo porque Irving fue mi alumno cuando he de haber tenido unos 25, 26 años. Ya llovió. Toda mi carrera, como quien dice en la UVB, porque finalmente fue de los primeros que fueron mis alumnos y son de los que no se olvidan. Y tengo otros, ¿no? Pero yo tengo muy mala memoria y sin embargo sí es mucho más difícil, yo creo, que a nosotros como docentes nos recordemos de todos los nombres de todos nuestros alumnos. Es impresionante esta maestra que mencionas, porque yo de plano les pido con mucha pena que se lleven su gafet durante casi todo el ciclo para poder identificarlos, porque también me da pena estarles diciendo, oye, el de camisa de cuadros, ¿no? Para evitar eso, les pido que lleven su nombre, y eso es lo que me ha facilitado que se me queden muchos nombres, pero hay efectivamente aprendientes, hombres y mujeres, que se te quedan no solo en la memoria, sino hasta en el corazón, ¿no? Claro. Porque como decías, en algún momento llegan a ser a veces hasta como hijos, ¿no? En un poquitito de lo que compartimos con ellos, pues porque se comparte de todo igual, ¿no? Yo una vez me encontré a mi maestra del kinder y se acuerda de mí y de mis hermanos, que también les dio clase. Del kinder. ¡Ay, qué Wow. bonito! Sí, Hacían de haber sido delatosos. Sí, algo debe ser que No los se hace quedó marcado. recordable. Así es. Luego, porque te acuerdas. Bueno, amigos, Te dieron ganas de llorar. Nostalgia. Nostalgia. Es que fue muy bonito el kinder. Sí. Ay, pero oye, pero se me olvidó porque quería yo decir de lo que dijo Patti. Perdónenme, pero es que necesito soltarlo. No me Suéltalo. acordaba yo de mi maestro de física del Cebetis. El Cebetis 13 yo creo que también es una de las instituciones que mejor forman a nivel bachillerato. Yo llegué a la facultad gracias a eso, con muchas habilidades para la contabilidad. El hecho de tener una carrera técnica era algo que beneficiaba, porque era un plus, o es un plus, aparte del bachillerato. Y aquí va un consejo. Si van a presentar sus hijos examen para la preparatoria, que presenten en preparatoria y que presenten en Cebetis. Como son dos subsistemas distintos, pueden presentar en ambos y tienen 2 oportunidades. Estrategia, efectivamente. Y si no quedan, así como Mai, que quedó en las 2 y en una no, en las 3. Pero aquí te voy a regañar, porque en una estuvo bien porque no te inscribiste, quedaste y todo, pero el corrimiento llevó a que alguien más se inscribiera en tu lugar. Pero en la otra te inscribiste y no fuiste. Sí. Y eso le quitó oportunidad a alguien de inscribirse. Sí, lo sé. ¿No? Pero sí era mi intención ir. O sea, Bueno. me inscribí con la plena convicción de que sí iba a ir. O sea, no lo hice así como de, Sí, nada. no voy a ir. No, pero sí tienes razón. Y además que eran muy poquitos lugares, porque eran ciencias de la comunicación en el sistema abierto en Veracruz. Okay. Entonces, Pero bueno, no era regañar, nada más era por Regáñame. comentarlo. Pero bueno, en el Cebetis a mí me tocó el maestro Gamboa, y sí lo voy a quemar, no sé qué es de su vida. Qué bárbaro, pero era
Ay, ¿para qué les cuento? Y repruebo física, me la iba yo a llevar a extraordinario. Tenía yo que sacar 9 en el examen final para no llevarme el extraordinario. Entonces empecé a estudiar una noche antes, a las 9 de la noche. Bien preocupada ella. Sí. Con una coca bien fría, no, bueno, un aparte, café bien caliente, iba yo un traguito y un traguito, un traguito y un traguito. Eso sí, la libreta de la mejor del salón. terminó en el Porque yo no hospital. tenía apuntes. Entonces le pedí Pero su libreta. Confió en sus capacidades. Le pedí en la sus libreta a mi amiga potencialidades. Dulce María Durán Galván, por cierto, un saludo también para ella. Hoy traje toda la lista de los nombres, ¿eh? No es cierto, de ella me acuerdo Ay, el yo me nombre. sé todos los nombres también. Y entonces No, qué bárbaro. Dulce me prestó su libreta y con su libreta me puse a estudiar toda la noche. Terminé a las 6 de la mañana, así como... pero me dormí 2 horas, soñé con física todas las 2 horas y me fui al examen, ¿no? Y pasé con 9. Aprendiste por osmosis. Sí, Eso me sucedió. dormí con la libreta aquí en la cabeza. Funcionó. Funcionó, o sea, sí puedo, lo que pasa es que... Es lo que fui te dejando. gusta dejarlo a lo último, ¿no? Me gustaba trabajar Eso, bajo ¿sabes? presión. Es como un rasgo de gente que le gusta el drama. Sí, Sí, porque, Sí. porque ¿por qué lo dejas? Y eso a mí me lo han dicho también, o sea, es como, o sea, tienes que hacer algo, ¿por qué no lo haces con tiempo? ¿Por qué lo vas procrastinando hasta que ya es, ay, no lo Ya tengo que hacer sé. hoy? Porque si no lo hago hoy, ya no voy a poder hacerlo, o ya no me va a dar tiempo. Y yo soy igual, o sea, por eso te lo digo. Es porque les gusta ponerle sabor a la vida. Si Ah, no también. viven al límite. Bueno, pero reprobar física en la prepa era fácil. ¿Verdad? Bueno, yo reprobé por faltas. De todos los años que cursas, venimos a reprobar física hasta la prepa. Sí. Ajá. Y yo reprobé física también, pero yo pagué por pasar. Porque Hola. mi maestro Emilio, Ahora sí. que no me acuerdo su apellido, Ora. gracias, se va a salvar, cobró. ¿En serio? Estoy Y yo asombrada. pagué feliz, porque dije, Sí, sí, no claro. puedo con No. eso. Lo que puede asombrar más es que en estos tiempos todavía Se se sigue haga haciendo. Ah, práctica. sí, Claro. pero es que pues ¿Que eso te cobran? nunca se va. Sí. Pues es Nunca la se primera va a vez que me acabar. pasó y la última que me pasó. Sí, a mí tampoco me pasó, pero te pedían un pomo, decían en ese entonces, ¿no? Sí. No, a mí me Bueno, pasó, pero- yo reprobé física por faltas, porque era la clase a las 7 y yo siempre llegaba tarde. Yo creo que por eso me volví puntual después. Siempre llegaba tarde, entonces me la llevé por faltas y pagué un curso que daba el maestro para prepararte para el extraordinario, Así empieza. pero lo más gracioso fue que cuando ya estaba yo tomando las clases, dice, oye, tú eres nieta de fulanita, ¿verdad? Y yo, sí. Ay, ella es mi prima. Me hubieras dicho y no te reprobaba. Y yo, Ah, no lo ¿será tu sabía. familia? Sí, o sea, era un tío lejano, era primo de mi abuela. Pues un tío primo, hermano de mi mamá reprobó a mi hermana en física en la prepa. Y dijo que él, Sorry. lo siento, Sorry. pero no Sorry aprobó por y mí. no aprobó. Y no voy a decir su nombre para no quemarlo, Sí, pero dilo. trabaja en el Cebetis de Coatepec. Ah, se ha de Se apellidar. apellida Velázquez. Ah, Pero es que No, mira, pero lo quiero mucho. Saludos, tío. Es broma. Pero es que un tío así de ya no eres de mi familia. son prácticas diversas, porque si eres familiar, lo que quieres es que el estudiante vaya con una preparación muy Sí, bien. claro. Está en ti. Habrá otros que solapan al sobrino, al hijo y Sí, claro, los eso dejan no está pasar. bien, ¿no? Es cuestión, Claro. es cuestión también de ética, de alguna manera, y tiene que ver supuesto. con todo esto, con cobrar, con pedir el pomo, y ya no dije completo, pero el maestro que me iba a reprobar a mí, por eso me apliqué, pues cobraba, pero con cuerpo. pomática. Qué difícil. Ay, Entonces, no, eso para sí nunca me evitarme tocó. la pena, Ah, bueno, sí. sí. Pero me tocó al contrario, cuando yo era maestra de inglés en una Te pidi- escuela Te normal. pidieron cuerpo, ¿verdad? No, había un alumno que pues reprobó, ¿no? Porque nunca hacía nada y además le valía todo. Y era como el galancillo del grupo, ¿no? Pero pues en ese entonces yo tenía 25, él debe haber tenido 19, 20, Ya era mayor ¿no? de edad, May. Sí, ya era mayor de edad, pero no. ¿Te lo diste? Nunca me han gustado los problemas, la verdad. Entonces,
pero él sí como que insinuó, así porque pues eran varios los reprobados, y yo dije, bueno, les puedo ayudar a los que no van tan mal si me hacen este trabajo. Les pedí unas fichas y un proyecto creativo y bla, bla, bla. Y me lo traen aquí mañana a tal hora, no sé qué, no sé cuánto. Entonces él no llevó nada. Y ese día en la tarde, que yo ya me iba, fue y sí me dijo así de, oiga maestra, ¿y no habrá manera de que usted me apoye con mi calificación? Y yo, no, te di la oportunidad de que lo trajeras hoy y no trajiste nada. No, y me dijo, si quiere, se lo puedo llevar al rato si me das tu dirección. Y yo así Sin de, ropa. no, sí, casi, así, su cara como según él, muy seductor. Órale. Y yo así de, no, no me interesa, gracias, estás reprobado. Ay, oye, a mí nunca me hicieron eso. Oye, pero si así eras de estudiante, ¿te imaginas? Esas prácticas siguen así. Claro, de seguirá. maestro, Qué horror. imagínate, qué Sí, horror, qué pobres de miedo. sus alumnas, sí. Sí. Y de él no me acuerdo del nombre, fíjate. No Pues me acuerdo. qué bueno. Pero bueno, oigan, es que Rosy es nuestra Sí. coordinadora el día de hoy, pero yo quiero de todas maneras mencionar que no hemos hablado de los maestros que no son maestros. Es decir, porque hay muchos, ¿no? O sea, un montón de maestros que ya se han ganado el título a pulso con su chamba, pero que no estudiaron para maestros. Pero bueno, claro. la Los ventaja maestros de de la esto vida. es los maestros de la vida y también un poquito hablar de los maestros de artes, los maestros de educación deportiva, los maestros, hay un montón de maestros que no están igual que nosotros, que pueden ser quizás entrenadores, ¿no? Sí, también. Maestros de teatro. Maestros de teatro, hay un montonal, felicidades para todas y todos los maestros. De las especialidades, Antes de las que acabe el disciplinas, mes, ¿no? de todas las disciplinas, sí. Y hay unos Súper bonito. buenísimos, hay Súper unos bonito. buenísimos. Deberíamos decir que todos son buenísimos, pero sí. Sí, No siempre te topas con maestros excelentes. claro, no todos, pero sí la verdad es que creo que sí hay muchos que inspiran, ¿no? Hay muchos que inspiran. Ojalá y todos tomáramos conciencia de la importancia de nuestra labor. Y hay otros que trauman. Los que trauman, ojalá y se ubicaran. Los que no van para ser docentes, que de plano no la hacen en el aula, que no se metan al aula, ¿no? Y los que ya están en ella, que aprendan a amarla, y los que la aman, que la sigan amando. Ay, Felicidades para todos los que inspiran, para todas las maestras que inspiran. ¿Estos son los aplausos? No, amiga. No eso vaya yo a sé qué reír es. como luego hago. Bueno, esto que platica Isadora es los maestros que te marcan o que quieres o de los que te acuerdas. Mucho tiene que ver que aman lo que hacen. Yo tengo un maestro que es súper ejemplo de vida, también es maestro de arte, se llama Per Anderson, que yo lo amo, cada vez que me lo encuentro le digo, tú eres mi amor, y él se ríe porque es un señor, bueno, grande, casado con Elsa Naveda, es una artista De también. todas maneras, le vamos a mandar un besito. Sí, besito para Per y Elsa. Y son personas tan apasionadas que a pesar del tiempo siguen manteniendo la pasión por lo que hacen, y ese es el mayor ejemplo que dejan los maestros. Y se nota. Se nota. Vamos a platicar, para ir cerrando la charla, sobre qué es lo que más amamos de ser docentes y qué es lo que menos amamos de ser docentes. Les platico primero. A mí lo que más me gusta de ser docente son los estudiantes que están señalados como problemáticos. A Es mí un me- reto para ti. Me dices. encantan los retos. Sí. Los alumnos que nadie quiere, yo los quiero. Sí, Los grupos más difíciles, que me los den a eso mí. yo los quiero, dice. Sí, te juro que sí, porque me Qué padre. Sí, provocan un Hasta se me reto fue la voz, para sí. ser mejor docente. claro. Me ha tocado en la No universidad cualquiera, ¿eh? que los maestros no quieren alumnos por problemáticos, contestones, rebeldes. Ah, yo los quiero. Son mis mejores alumnos. Ok, Los que te dan un reto. me pasó eso recientemente en un grupo y así un reto, como dices, o sea, un grupo así como que un poquito de rechazo al principio, ¿no? La primera clase, y al final, pues también yo les dije, al final de esa primera clase les dije, bueno, en realidad es la primera vez que me ven,
no me conocen y cuando se den cuenta me van a amar. Bueno, es que pasa como Nana McFine. Yo siempre les digo, yo soy como la Nana McFine. Mientras no me quieran, pero me necesiten, ahí voy a estar. Pero cuando me quieran, pero ya no me necesiten, me voy a ir. Ah, qué padre. Porque te dan ese reto. O Así sea, es. no te quieren, pero realmente necesitan esta presencia docente me con encanta estas esa características. frase. Ay, así le Es apliqué mía, al pero niño. robatril. Así le No, apliqué al bueno, niño pues, italiano. es de Sí la la Nana uso, McFine, sí es de la la Nana quería, McFine. pero Sí. sí me necesitaba. Si la Exactamente. cito, si la Sí. Es de la, refiero, te es de voy la a película. citar. No, es de la película. Es de la película. Sí. Pues la podemos poner en recomendaciones. Sí. La voy a anotar. Ok, gracias. Préstame. Pati. Rosy, Sí. bueno, ahorita que mencionaste este maestro de arte, Pero Anderson. Ajá. bueno, pues debo decirte que no sé si sepas cómo se llama esa atracción que tienes por él. Es muy... La atracción se llama, bueno, que digamos, eres sapio sexual. Sí. Atracción por la inteligencia, por el talento, más que por la persona, por el físico. Y seguramente todas hemos experimentado estar en tener atracción por alguna persona por su inteligencia. Me pasó hace poco, invitamos a varias personas para un ejercicio en una experiencia formativa y una estudiante lo invitó en el Zoom a un académico de la UV. 10 minutos de su participación y todas quedamos cautivadas por su discurso. Y al final de las reflexiones, una chica levantó la mano y dijo, yo quedé enamorada. Le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Para no confundir y para clarificar, ¿no? Claro. Un sapio sexual. Estás enamorada porque te deslumbró el conocimiento de esa persona. Y yo creo que así tenemos varios referentes. También puede ser un artista vinculado con la música, con el teatro, ¿no? O una persona que tenga una capacidad de dialogar contigo, que te transmite el conocimiento, te enamora, ¿no? Sí. Así Sí, es. no es que te enamores de él, es que te enamoras de lo que De su sabe, conocimiento. del análisis, de Se puede volver tu amor capacidad. Sí, Tu claro, crush. amor platónico. como le dicen ahora. Así es. La chaviza. Así es. Claro, ¿y cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas de ser docente? Bueno, ¿Y pues... qué es lo que menos amas ya de una vez? Ajá. Ay, es que no sé, yo la verdad disfruto mucho el espacio áulico, ya sea virtual o presencial. Hoy estoy más involucrada con lo virtual y al principio como que me resistía, pero tiene muchas áreas de oportunidad. Y yo siempre les digo, las jornadas de trabajo, que son de 8 horas, se pasan volando. Yo empiezo a la hora en punto y cuando me doy cuenta ya es el cierre de la jornada. Y normalmente les digo, yo lo disfruto, ustedes lo padecen, pero en el sentido del término de lo disfrutan a su manera, ¿no? Porque al final siempre hay una figura que es autoridad y que es la que tiene que evaluar o tener el control. Pero cada vez, conforme pasan los años, lo disfruto con mayor intensidad y aprendo mucho. Yo practico mucho el pensamiento socrático como una de las metodologías de trabajo, entonces siempre estamos hablando, dialogando, discutiendo, poniendo en perspectiva el conocimiento y como soy amante del lenguaje, pues también les pido que ellos vayan mejorando su acervo, su vocabulario y lo están entendiendo ya en otro plano de su vida, así que no podría decirte, yo creo que si tuviera que decir algo que me desagradara, no encuentro. No. O sea, realmente no. Todas las... Ni algo así colateral. En alguna ocasión me tocó una generación rebelde porque era gente que tenía mi misma edad que yo. Eran chavos rebeldes. 71 años. Ay, gracias. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo local. Es un chiste. No. Bueno, no. Entonces... No tiene pues, 71 años, ¿eh? No, para nada. Ustedes saben que los chavos entre 18, 19, 20 años, pues también son rebeldes. Sí, claro. Entonces, solo una ocasión, un chico se quiso poner muy al tú por tú y al final no le salió bien la estrategia porque
definitivamente fue muy tajante y le pedí que se saliera de la clase porque no estaba siendo proactivo en la dinámica ni las actividades y todo el grupo me apoyó. Hasta sus amigos me apoyaron. Entonces, esa fue una de las situaciones como más críticas. O recuerdo otra anécdota que una maestra que no acreditó conmigo, según esto fue a hablar con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en aquel tiempo, para que intercediera por ella. Obviamente hubo un efecto en cascada, ¿no? Y sí me pidieron que le diera otra oportunidad o que la evaluaran. Y yo dije, ¿me van a sacrificar a mí por una persona que no está rindiendo lo que debe rendir? Yo me hice a un lado y dije, que respondan o que resuelvan otros. Son anécdotas muy particulares, ¿no? Pero sí, tal vez lo que no me gusta es que a veces la gente no es consciente de sus propias capacidades. De su proceso. Y de su proceso. No es responsable de su proceso. Ajá, y que piensan que por el hecho de asistir ya en automático, ameritas una calificación que no corresponde con tu resultado. Gracias, Pati. Mayra, ¿qué es lo que más te gusta de la experiencia de estar frente a grupo? Pues creo que lo que más me gusta es pues esa satisfacción de acompañar a alguien en su proceso de aprendizaje y también el lograr que alguien que quizá no estaba muy interesado en algún tema lo llegue a estar y se enamore. O sea, como que mi meta sería lograr eso que yo experimenté como alumna y me gusta, no sé si lo he logrado a ese nivel, pero sí, claro que he tenido alumnos que al principio es como, ay, es que me da miedo, es que no voy a poder, es que me da pena, como Isa, ¿no? Me da pena hablar, o no voy a pasar el examen, los que van como a clases particulares, ¿no? Y lo que me gusta es eso, cuando me dicen, oye, sí pasé, o me encantó su curso. Un alumno una vez me dijo, ay, no, maestro, es que me gustó mucho cómo nos dio clases y ya me metí, porque yo ya no les daba, ¿no? Ahí en la normal. Dijo, ya me metí a un curso en la tarde, ya le convencí a mis papás. Dije, pues qué padre, ¿no? Entonces, eso es de lo que más me gusta. Y como estudiante, me gusta también los maestros que son comprometidos, ¿no? Que no se quedan con el, bueno, pues yo ya cumplí, ya fui a mi horario, ya di mi clase. Yo creo que porque siempre vi a mi mamá, que mi mamá fue maestra, ya está jubilada, pero ella siempre preparaba sus clases, se iba temprano, la veía revisando trabajos. Alguna vez me decía, a ver, ya revisé ortografía, pero ayúdame, ¿no? Dales otra ojeada para ver que no se me haya pasado nada. Entonces siempre reconozco cuando tengo un maestro así comprometido, ¿no? Y eso me gusta. ¿Te gustan los retos? Sí, sí me gustan. Bueno, pues hay un reto que puedes Ya ver acá sé. como un área de oportunidad, ¿eh? Ya sé qué me vas a decir. Sí, que me enseñe inglés. Que Sí, no, que no. se enseñe inglés. Yo encantada, Ay, sí. o sea, a mí Pero me gusta Express. mucho. Ah, sí, Pero por te voy a favor. decir, después de ver y El escuchar a básico. Salma Hayek, ya no te puede dar miedo. Oye, pero Porque les si voy... Salma Hayek habla inglés con acento es mexicano. Pero ¿verdad? es que, Pero ¿sabes es que qué? cuando Yo creo que empezó- ella lo hace también como por exotizarse. Es que Porque también- muy ella bien. habla muy bien el Sí. inglés. De hecho, he visto un video donde habla con el, ¿cómo le llaman? Que son nativos. Ajá. Cuando ella empezaba, estaba súper jovencita y lo hablaba así casi como nativo. Pero ya ahorita, como dice bien Mayra, como sea Exotizado. Ajá. Para Es ser como, exótica. ¿nunca vieron esta serie de Modern Family? Sí, con Sofía. Como Sofía Vergara. O sea, Claro. Sofía Vergara, de hecho, tiene una frase muy icónica, como dicen los chavos, que decía, I know I have an accent, but people understand me just fine. O sea, pero tú escuchas a Sofía Vergara hablar en una entrevista y habla súper bien, pero su personaje, como era la latina acá exótica, pues tenía que hablar así, ¿no? Entonces, yo creo que Salma hace un poco eso, porque... Pues lo podemos hacer igual. Ay, sí. Así que exotícense, no Ay, me importa. encantaría hablar en inglés así. Nada más que les voy a decir algo. Sí, exótico. Para saber eso Como es Vergara, parte de mi trauma
trauma que dejó en mí la preparatoria, les voy a aplicar algunas de las técnicas que aplicaban mis maestros. Técnica traumadora. Entonces, un poco. Porque Ay. sí, alguna vez estaba... Ya tuve mucho de eso. No, es que, por ejemplo, si hablan, puedo hacer algo como lo que me hizo mi maestro de historia en la prepa. Estaba hablando, yo platicando con un muchacho que me gustaba. Y pues estábamos platicando y echando relajo, nos vio que estábamos platicando y nos sacó de la clase. Y ya no nos quería dejar entrar. Íbamos a reprobar los dos, nos íbamos a llevar extraordinario. Fuimos a hablar con él un montón de veces, así de maestro, por favor, déjenos entrar, No. Hasta que nos dijo un día, bueno, está bien, los voy a dejar regresar a la clase para que no se la lleven extraordinario, pero tienen que entrar los dos de la mano por la ventana, sin soltarse. Y pues lo tuvimos que hacer. Entonces ya saben, si hablan, maestra, van a tener que subir hasta la ventana. No las voy a poner a que se den la mano, pero... Con las Pues no cabezas. lo vamos a poner Con que la dar que porque esté estamos en un platicando. segundo Bueno, piso. sí, para ayudarse, tienen razón. Bueno. Pero sí, me gusta la idea de Pero que esto que, aprendan inglés. esto que dices también tiene que ver con las prácticas docentes. Y muchos docentes, en algún momento de nuestra formación docente, solemos repetir prácticas que Sí, que viviste. que nos impactaron a nosotros, ¿no? A mí me encantan, por ejemplo, los exámenes monstruos, los amo. Y esto consiste, ¿Cuáles son esos? pues, una hoja en blanco. Empieza el examen. Y ni siquiera es un examen, porque si tú ya leíste, estudiaste, repasaste, no le debes tener miedo a una hoja en blanco. Pero la maestra, una de las mejores catedráticas de mi facultad, nos ponía examen monstruo. Y era tan fascinante ver después tu calificación de 10, porque yo también saqué 10. Porque yo también fui ñoña. Aplausos. Todas hemos sido... Es que no somos ñoñas, somos inteligentes. Así es. Pero bueno, oigan, antes de que termine, de que vaya Anita, solo quiero comentar algo porque es un consejo. Claro. Es un consejo de lectura porque ahorita que estaba no de lo que estaba diciendo Patti, sino de las habilidades de Patti para la lectura, me estaba acordando algo que quería yo mencionar, que es respecto al jardín de niños y a la importancia de que no forcemos a nuestros niños a aprender a leer y escribir en ese nivel, ¿no? Porque se ha vuelto una competencia de que en los jardines de niños tanto las maestras como las mamás exigen que se les enseñe a leer y escribir, porque llegando a la primaria además es así como que no sabe leer o no sabe escribir, ¿no? A mí me pasó con mi hija que yo, porque mi formación de educadora me decía que el jardín de niños es para aprender a aprender. Y entonces cuando a mí una maestra en el jardín de niños me dijo, de mi hija, me dijo, tiene que traer a clases particulares. Le dije, ¿sabe qué, maestra? No la voy a traer porque a mí no me interesa que Liliana aprenda a leer y escribir en el jardín de niños. A mí me interesa que aprenda a aprender. Pasó, llegó a la primaria y efectivamente me pasa el primer año, acaba de nacer Rafael, el hermanito, así acaba de nacer cuando me dicen, ¿sabe qué? La maestra va a reprobar a Liliana. ¿Pero por qué? No, pues porque no sabe leer y escribir. Entonces mi tía Elvira, que en paz descanse, una también de mi ejemplo, maestra de primaria toda su vida, me dice, no, pues es que no se puede porque el primer y segundo grado de primaria son un mismo ciclo y son precisamente para construir este conocimiento. Y entonces, pues ya con esta verdad en la mano, me voy a ver a la maestra porque le hablé y nunca me contestó el teléfono. Entonces, tuve que ir a verla. Iba yo con el papá de Rafa, cubano, que no tenía muy buen humor para esas cosas, ¿no? Y entonces llegamos a ver a la maestra, subo las escaleras de la Cuauhtémoc, y ahí con el bebé en las manos, recién parida con cesárea, ¿no? Llega la maestra y me dice, ¡ay, señora, no hubiera usted venido! No, pues como no, si no me contesta el teléfono, ¿no? Y entonces ya le dije todo esto que les estoy platicando, y al final pues ella tuvo que aceptar que no podía reprobar a la niña, ¿no? Y bueno, pues ya, no la reprobó. Para no hacerles largo el cuento, Lilian llegó a la preparatoria leyendo 20 libros al año, ¿no? Lo cual salvó a la familia además, porque si nos vamos por estadística y pensamos que en la casa se leen 20 libros al año y vivimos 5 personas,
pues todas leemos Ella leyó la de todos. 5 libros, 4 libros al año, ¿no? Sí. Digo estadísticamente, aunque en realidad la única que leía era ella. Por ¿verdad? cierto, el círculo de lectura. Por cierto. Pues yo encantada. Oye, promueve el círculo de lectura. Pero bueno, solamente era el consejo para que no se esfuercen en que aprendan a leer. Aprovecha a hacer tu comercial. Bueno, es un comercial y además es una perspectiva muy particular. Yo creo que la clave en todo proceso educativo está en la lectura. Y si logramos desarrollar esa habilidad de forma significativa, de forma relevante, podemos desarrollar otras habilidades como la creatividad, la escucha atenta, la comprensión, por supuesto. Yo tengo un círculo de lectura desde el 2020, al que le puse la caja de Pandora. Esto a raíz de la contingencia que vivimos y el encierro al que nos vimos obligados a encontrarnos. Y bueno, yo necesitaba de un espacio para interactuar con otras personas, además de mi familia, ¿no? Porque sí estaba muy bien disfrutar de la casa, porque puedo hablar de lo positivo, pero también hay que aceptar que hubo situaciones que mermaron en nuestra salud también, ¿no? Emocional, claro. Entonces me di cuenta, no interactué con nadie más que con mi familia, ¿no? Y fue que detoné el círculo de lectura. Llevamos casi 5 años trabajando. No es fácil acercar a la gente a la lectura. Por más que hago invitaciones, la gente se resiste porque no tiene tiempo tiempo. Pues bueno, ahorita ya estamos leyendo, es la 5ª emisión del Círculo de Lectura, así que bienvenidas. ¿Qué están leyendo ahorita? Ahorita estamos leyendo a Mariana Enríquez. Wow. Y bueno, pues van a tener la oportunidad de leer un artículo que se va a publicar en la revista Kinesis. Ya me hicieron el favor de mandarme la última versión. Gracias. Y es como un recuento y un proceso metodológico donde se explica la experiencia, que a título personal creo que es fundamental en todo proceso. No hay una edad para aprender a leer o a disfrutar de la lectura, así que Anita, si quieres, pero fíjate que dijiste, oblígame, no se puede obligar a nadie. Bueno, o sea, a encontrar tiempo, pero oblígame a encontrar tiempo, ¿no? Yo creo que una vez que se acerque, ella misma va a encontrar el amor para seguir, o sea, porque sí quiere. ¿no? Sí, Pero a veces necesitamos el empujón. Sí, dame ese empujón más bien. Dame ese empujón. Próximo lunes a las 8 de la noche te conectas en Zoom. Es virtual. Mariana Enríquez? Estamos leyendo Mariana Enríquez. Seguimos en eso. El trabajo es muy diverso. Leemos, comparto algunos pasajes de algunas películas que están conectadas con la literatura que estamos leyendo. Los libros nos conectan con la música, entonces de pronto busco la música que está de fondo para seguirle dando. Es dinámico. Muy dinámico. Entonces de cine, teatro, arte, arquitectura, medicina, ¿no? Medicina, porque nuestros personajes de la literatura están plagados de muchas cuestiones psicológicas muy fuertes, que no solamente se quedan en los libros, sino que los trasladas a la realidad y te ayudan a comprender un poco la condición humana, distintas condiciones humanas. Entonces, mi propuesta creo que es muy versátil y se ha logrado. Hasta hemos bailado en el círculo de lectura. Sí. Copita de vino también. Se vale. Claro. Al cierre de año nos reuníamos en nuestra última sesión para brindar por el cierre de año. Está súper bien, me encanta. ¿Por qué no nos habéis invitado? Pues es que yo lo publico en mis redes. La verdad es que no he hecho una propuesta de difusión muy amplia, No, casi no. pero porque también me vi involucrada en otros procesos. Hice un diplomado en educación emocional sustentable. Ya después les platicaré de ello. También es una propuesta sumamente interesante. Entonces, bueno, pero me doy tiempo. Lunes próximo, 8 de la noche, por Zoom. Perfecto, vamos a anunciarlo en las redes para que Apuntado. estén atentos. Y hablando de anunciar, Sí, aquí vamos Mayra les tiene una noticia respecto a nuestro Vamos a concurso. anunciar
el resultado de nuestro concurso del Día de la Madre, que fue un giveaway, una rifa, bueno, no una rifa, pero un concurso en donde el ganador o ganadora se va a hacer acreedor a una charola de 8 brownies, dijimos, ¿verdad? Y De la una- Dolce Vita y un paquete de costalitos ecológicos para de compra Lili. de Lili, para compra de frutas y verduras. Lili reduce, Exactamente. reusa, recicla. Y en este concurso, primero como que no quería jalar muy bien, no sabían tal vez del concurso, pero al final pues sí se animaron varias personas a participar. Entonces les queremos agradecer a Itzel, a Angie, a Tere, a Ichel, a Venus, a Caribe, a Adriana y bueno, a la persona que participó anónimamente, que yo sí sé quién es porque me mandó su anécdota a mí. Muchas gracias a todas, nos reímos mucho con sus anécdotas, tanto con sus mamás como con sus hijos. Algunas pusieron sus anécdotas siendo ellas mamás. Una de ellas nos decía, ay, es que yo tengo muchas anécdotas donde he humillado a mis hijos sin querer, ¿no? Sí, claro. Y me decís, que les pregunté, díganme una vez que las he avergonzado. Ay, mamá, son demasiadas, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto hubo mucho apoyo, pero hubo una persona que ganó con la cantidad de 26 reacciones. Y vamos a leer, ¿leemos la anécdota? Sí, sí, sí. La pero ganadora- déjame anotar, poner el din din para no... Bueno, ahorita lee la anécdota y ya ponemos el din din. Leo la anécdota y luego digo de quién es. Órale. La anécdota dice, de niñas, bueno, creo que van a saber. De niñas, mi hermana gemela y yo, también era gemela, éramos imparables cuando nos daba un ataque de risa. Una noche, en la misma habitación con mi mamá, nos dio uno de esos bobos ataques. Mi mami, medio dormida, nos pedía que nos calláramos, pero era imposible. Hasta que nos amenazó con sacarnos al patio. Y nos sacó. Ahí estábamos, muertas de la risa en el patio, hasta que de repente empezó un aguacero, mientras mi mamá dormía tan a gusto que no nos oyó. Pasamos de la risa a la risa nerviosa y luego al llanto. Y bueno, esta anécdota, vamos a leer el nombre como está en Facebook. Espérate, el din din para anunciarla. Ok, ¿Listo? es Carita. Ella, Caribe, es quien ganó este concurso. Le vamos a hacer llegar sus premios. Y pues muchas gracias por participar. Vamos a tener después más dinámicas, pero nos encanta que nos cuenten anécdotas. Así que si tienen también alguna de Día del Maestro, no duden en compartírnoslas. Claro que sí, ahí vemos que podemos dar ahora otros obsequios. Bueno, pues yo me ofrezco a dar 2 cortesías para asistir a 10 sesiones del Círculo de Lectura. En horario de 8 a 2 cortesías, pero habrá que poner la dinámica, ¿no? Sí, también Digamos, quien llegó hasta este punto del episodio podría participar. claro. Vamos a hacer bien la dinámica. Foto de su boleta. Una foto. ¿Podrías dar una frase para que ellos la mencionen y eso, y con, no sé, generamos la dinámica, pero si dijeras una frase para que sea Para como saber que lo el pase de escuchaste entrada aquí, para la dinámica, una frase bonita de la lectura, Frase célebre. Una frase de maestro. una frase de maestro. Se me ocurrió una. Bueno, mientras la piensas, vamos a ver si vamos cerrando ya. Sí, Va, falta la- Anita. ¿Qué es lo que más te gusta de tu docente para ser Es que yo mamá? considero que no soy docente. Yo tampoco. Bueno, ¿Sabes de estar qué? frente a Bueno, como grupo, alumna, de estar frente a grupo. O como alumna. O como alumna, ¿qué es lo que más te gusta O de de las estar dos. en el aula? Ay, pues los maestros que me dejaron huella, porque cuando el maestro es barco, pues no quieres estar en el aula y te la vuelas o inventas cualquier cosa. Eso pasa muy seguido en la secundaria, dice. Me pasó. Pero yo creo que también la amistad que haces, ¿no?
con tus amigos y el compañerismo y yo creo que de alguna forma también el maestro, el que es empático, el que se involucra con el grupo, de alguna forma también es como, yo considero como parte de tu vida, ¿no? Porque a mí no me pasó, pero tal vez se vuelve tu confidente, Claro, ¿no? sí. Y no, nunca me pasó, pero hubiera sido bonito. Y y pues la experiencia que he tenido yo con los niños en la experiencia que tuve impartiendo el taller, pues me gusta esa capacidad de asombro en los niños, que yo creo que no se debe de perder. Bueno, yo me sigo asombrando de muchas cosas, ¿eh? Y me emociono. Eso nunca lo pierdas. Ay, Sí, es yo lo me más emociono. maravilloso. Dice Isa, te emocionas bonita. Me acuerdo cuando me diste la cartera de Poli. Ah, sí. Un regalito. Sí, un Pero regalito. sí, eso está padre, ¿no? Es parte de... Por cierto, yo estoy emocionada porque les voy a decir una cosa. De ahora que nos mandan las evaluaciones docentes a nosotros, porque nos evalúan también Me calificaron en la súper UPB. bien. Es la primera vez que obtengo un 100 cerradito. ¿Con qué Digo, grupo? no es por nada, pero antes de decir el grupo, no es por nada, pero siempre estaba yo entre 92 y 98. No estaba yo tan mal, supe de uno. He sabido de algunos que reprueban y Sí. siguen dando clases. ¡Hala! Pero bueno, yo sacaba entre 92 y 98, pero esta vez me pusieron 100 y fueron dos grupos, el 203 y el 403, que les di a algunos ética y a los otros les di... Sí, por eso ya me emocioné. Pero a los dos grupos ya les di las gracias porque sí sentí muy bonito que por primera vez me pusieron un 100. Siempre decía yo, bueno, ¿qué quieren para ponerme el 100, no? Porque también nos pega, ¿no? Cuando nos dicen, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está haciendo falta? ¿Por qué no me pusieron 100? Pero sigue siendo subjetivo, es parte de lo mismo. Sí. Siempre va a haber algo. Y me acordé por eso que dijiste de los maestros Baraco, porque yo les decía a mis alumnos antes, cuando no nos evaluaban ellos, o sea, no nos evaluaban de manera formal en la UPB, yo hacía mis formatos de evaluación y se los daba y les decía, no le pongan nombre, solamente necesito saber para retroalimentar, ¿no? Y les decía, miren, no me pongan, ay, todo es maravilloso, porque me voy a sentir maestra Barco, ni tampoco me pongan, ay, todo está espantoso, porque me voy a sentir la peor maestra. Simplemente traten de ser objetivos y decirme algo que me alimente para poder hacerlo mejor, ¿no? Pero sí de pronto decía yo, pero me esforcé mucho porque no me pusieron el 100, ahora me pusieron 100. Beso para mis Oye, alumnos. pero regresamos Se de que logró. la evaluación no define. Ah, no, No, fíjate no, que, pero se siente bonito. sí, que sacar 6, o sea, cuando llegan los grupos, todos quieren sacar 10, todos queremos sacar 10 porque venimos condicionados a este tipo de premiación. Sí, ¿no? sí, sí. Está bonito sacar 100, claro, Sí. pero pues cuando entiendes cómo son los procesos de evaluación y entonces, bueno, haces unas reflexiones que ya después platicaremos más porque nos faltó como platicar las experiencias extremas de compañeras que se casan con maestros, bueno, que yo nunca jamás vería a los maestros como hombres casados, o sea, casar no. Ay, yo Pero hay compañeras Yo tuve que un crush con mi... Ojalá no me escuche porque va a dar vergüenza. Ay, besito para él de Pero todas con mi maneras. maestro italiano. Ah, Me llevaba 14 años, pero yo lo veía como un dios griego, ¿no? Era muy guapo. Bueno, yo digo que era ¿era muy guapo. italiano? Era italiano. Pues, Ya no foto? vive en México. Sí tengo una foto A de mí no me aquellos preocupa tiempos. que te escuche el maestro, me preocupa que te escuche tu marido. No, porque él sabe que lo que no es su daño no es su daño. Claro, Ahora claro. estoy enamorada Es broma, de mi es broma. marido y aunque Yo venga no- quien Así lo venga. sabemos. Yo nunca me enamoré de un maestro. Estaba No, muy pero hay viejito. personas que sí se Ay, no, es que este maestro, te voy a enseñar la foto, Ana. Ahora, Les voy a enseñar la foto. Además, mira, estaba. Y a una amiga y a ¿Qué mí, dijiste? estaba muy guapo. A una amiga y a mí nos gustaba. Y era mi maestro de ella, no, a ella le daba otra maestra, pero siempre me decía, tu maestro, qué guapo. Y yo, sí. Y el Ay. maestro de repente me decía, ay, te invito a un cigarro. Y yo, bueno, sí. Ahí iba yo al vicio, nada más por sentarme ahí juntito a él. De ahí ¿no? inició el vicio, dice. Pues no, ya lo traía, pero sí, pues yo tenía, 19, 20 años. A mí solamente me gustó uno y era en la maestría.
O sea, ya como quiera rebasaba yo mis 25 añitos. Sí, ya no eras una Y el polluela. maestro no era mucho mayor. O sea, Este sí era 14 años sí, mayor no. que yo. Aquí no me acuerdo Pero no cuántos se años, notaba. pero no. Bueno, Sí. vamos a ir cerrando porque les Sí, estaba sí, diciendo sí. que no platicamos de eso, que vamos a dejar para Si no, platicar no después. seguimos. Para que Sí, platiquen. no para que platiquemos ahorita. Oigan, Pues, ¿y nuestro siguiente tema cuál va a ser? ¿En qué quedamos? Bueno, estábamos platicando sobre el Día del Padre y micromachismo. Todavía no decidimos. Hay cuál. muchos temas. Medio muy ambiente. El Podemos día del medio revolvernos. ambiente también, sí es Día del cierto. Medio Ambiente que nos gusta a todas. Pues quizás sería bueno medio ambiente y después nos vamos con el Día del Padre. ¿Qué les parece? Podría ser. Puede ser, nos vamos a organizar y vamos Vamos a consultarlo con Ahí Almeda. vamos hacer una viendo. charla bonita. Pues les agradecemos mucho los que llegaron hasta aquí y van a escuchar la frase de Patti para cerrar. Van a poder participar para las dos cortesías. Entonces los dejo con Patti. Escuchen la frase para que la repitan y puedan participar. Bueno, más bien sería por qué el interés en participar en esta dinámica, ¿no? ¿Por qué les interesaría participar en un círculo de lectura con esta naturaleza tan, digamos, versátil, que yo les garantizo que a partir de ellos se van a Enamorar. encontrar con la lectura, si es que en algún momento la dejaron de lado. Y bueno, haremos la dinámica, yo creo que se anunciará y además principalmente es eso, ¿no? ¿Por qué les interesaría obtener esa cortesía? Y también valorar, aquí sería una cuestión de valorar el mensaje que van a transmitir sobre ese ámbito. Muy bien. Pues entonces sería la pregunta básicamente, que respondan a esa pregunta, igual que nos lo publiquen en donde hagamos pública ya ¿cómo sería? Sí, vamos a poner El post. vamos a poner una publicación, vamos a subir una publicación. Y lo mismo ahí- tendría que ser por likes a su respuesta. Sí, Claro. así vamos a ir y también les decimos que próximamente vamos a estar también en YouTube. Así es, ya, y vamos a tratar de meter estos mismos capítulos ya para que los que, incluso los que ya hicimos. Sale pues. Pues gracias. Cerramos con aplausos. Bye.